Corto aquí, cambio de tema rápidamente porque no lo quiero ocupar mucho. Es un placer, la verdad que es algo histórico para Santiago del Estero tener en Santiago a un diseñador y constructor de automóviles de competición como es Heriberto Pronello. Heriberto, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Pero muy bien, muchas gracias por atendernos. Sé que está llegando recién a Termas de Riondo, así que muchas gracias por atendernos. Recién llegamos con mi hijo y su mujer, Sí. y yo con la mía. Ajá. Y bueno, ya hemos tomado posesión del hermoso lugar que nos asignó la gobernación. Sí. Y acá estamos. Bueno, Heriberto, evidentemente es un placer tenerlo. Mañana y también el día domingo lo vamos a tener ahí en el autódromo, se va a poder disfrutar y se va a poder disfrutar de todas estas bellezas que usted en algún momento diseñó, soñó, creó y le permitió a la mecánica argentina y al automovilismo argentino hacer punta en la región, ¿no? Así que muchas gracias por venir. ¿Qué vamos a ver mañana? Mañana se van a presentar el Guaira Spider, que Sí. fue el último Guaira. Sí. Fue el último Guaira que corrió las últimas carreras en las que participamos, porque ya la categoría se venía cayendo porque nos emborrachamos con esto de aplicar toda la tecnología de la que éramos capaces, todos los que éramos jóvenes y teníamos muchísima ganas de hacer cosas. De innovar en la época, Heriberto. Era una época donde había un gran entusiasmo por la innovación. Claro. Pero lo que sucedió es que los que teníamos apoyo oficial, yo en mi caso con Ford, la gente de Chevrolet, la gente de Chrysler, teníamos posibilidades de seguir ese ritmo pero eso era imposible para los particulares. Sí. Y entonces cometimos un gran error de liberar el reglamento demasiado rápido, y la categoría se cayó. Estaban en el envión de la locura, claro, en ese momento. Claro. Sí. Es decir, ahora la gente se queja porque, por ejemplo, el turismo de carretera es una categoría que tiene una conducción muy firme. Uh-huh. Y eso hace que las reglas del juego se mantengan, etcétera, y que los autos no den saltos cualitativos de presentación en presentación, y entonces se puede tener un presupuesto que por lo menos sea razonablemente previsible. Claro. En el caso nuestro, sí. El primer año fue bueno y tuvo éxito a la categoría y produjo un entusiasmo muy grande, porque en ese año el reglamento fue una mezcla entre lo que había y lo que se podía agregar. ¿Y cuál era el norte que tenía? Podían seguir todos los particulares. Sí. Que lo hacían con sus propios recursos, y el de los anunciantes. Ah, bien. Pero el segundo año ya el reglamento fue muy libre y había 6, 8 autos que tenían la posibilidad de contar con los recursos para innovar continuamente, y todo el resto del parque sufría esa condición en condiciones muy desventajosas. Claro. Y bueno, pasó lo que hoy a la distancia vemos como que era algo inexorable. Heriberto, en ese sentido, con el furor de la juventud, claro, y también
como consecuencia de tantos años con prohibiciones y prohibiciones y prohibiciones, cuando el Automóvil Club nos dijo, bueno, hagan una categoría al gusto de ustedes, y ahí nos juntamos con los de la Viña, con todos los constructores de aquel tiempo, y nosotros hacíamos el reglamento. El Automóvil Club hizo eso para que no rompiéramos del todo el turismo carretera. Claro. Heriberto, ¿y cuál? A ver, seguramente usted como diseñador y como proyectó la imagen que después, bueno, después se conoció y que marcó el rumbo del automovilismo argentino en materia de desarrollo, y no solo argentino, sino también a nivel internacional, porque no hace mucho creo que la llevaron a Europa a uno de los Guaira, ¿no es cierto? Lo llevaron allá para analizarlo. Pero la consulta es la siguiente. ¿Usted cuál era el objetivo cuando creó un auto que en esa época, 69, 70, superaba los 300 kilómetros por hora? Sí, el objetivo era hacerlo correr en turismo de carretera, porque yo lo había hecho con un reglamento que el auto podía correr en turismo de carretera. Por ejemplo, el reglamento no especificaba la altura del piso, digamos, el despegue del auto. Despegue, sí. No lo especificaba. Entonces mis autos tenían 6 centímetros y el reglamento enseguida se modificó y pusieron 12 centímetros de altura. O sea que usted le marcó el rumbo a Colin Chapman con el efecto suelo. Claro, exacto. Y bueno, y yo necesitaba esa altura para que el efecto suelo tuviera toda su eficacia, todo su rendimiento. Y cuando pusieron 12 centímetros, me quedó una buena parte que hacía diferencia con el resto. Déjeme hacer ahí un... No quedó lo que hubiera sido si el auto se hubiera podido bajar. Sí, déjeme hacer un paréntesis ahí de explicarle a la gente. Una cosa anecdótica. Claro, no, pero déjeme explicarle algo a la gente, que lo que usted logró en esa época, después se replicó en la Fórmula 1 con el efecto suelo, con el famoso efecto suelo de Colin Chapman en el Lotus, ¿no es cierto? O sea... Y hoy no existe ningún Fórmula 1 que no tenga eso. Claro, exacto. Hoy trabaja mucho sobre el fondo plano, efecto suelo y todo lo demás. Lo que usted en algún momento lo hizo con, no sé, ¿qué tenían? ¿Una maderita para controlar la altura, el despegue? ¿Qué hacían? Sí, tenía un recuadro de madera de 1 metro por 1 metro, sí, y de 12 centímetros de largo. Y la anécdota interesante, sí, es que había que pasar por sobre eso. Entonces, nosotros poníamos el auto a 11 centímetros y medio en lugar de 12, porque como nosotros teníamos un piso completamente plano, el auto rozaba sobre el gálibo de 12 centímetros, pero rozando aún así pasaba. Claro. Y en general nos bandeábamos para abajo, es decir, en lugar de poner 11 y medio poníamos 10 y medio, y entonces ya no pasaba, arrastraba el gálibo, se lo llevaba puesto. Sí, bueno, en algún momento la Fórmula 1, la Fórmula 1 controlaba con una maderita, ¿no? En algún momento. No entendía por qué lo hacíamos, decía, pero es posible que esa gente no pueda medir el auto para ponerlo en la altura que hace falta. Qué bárbaro. ¿Por qué tanto renegar? Y claro, no tenía ni idea. Claro. Heriberto, la verdad que es un placer, no lo quiero molestar mucho, aparte ya estoy cerrando también esta edición y no quería pasar sin hablar con usted. ¿Conoce el circuito de Termas? Sí, claro, he venido. ¿Y qué le parece? Porque ya hay un halcón acá desde hace años, sí, y vine cuando se presentó ese auto acá, sí, como ahora se está presentando Guaira, y vine en aquel momento, y el gobernador tuvo la deferencia de invitarme varias otras veces. Así que conozco bien el autódromo, y
y todo alrededor de esto lo conozco porque he venido repetidas veces. Bueno, ojalá que se quede muchos días, Heriberto, y lo voy a ver y me va a encantar hablar con alguien que es histórico dentro de no solo de la Argentina, sino del mundo, porque la verdad, arrancó usted con el efecto suelo y hoy la Fórmula 1 invierte millones y millones de dólares y ustedes en un taller lograron iniciar el camino del denominado efecto suelo, así que es un placer conversar con usted. Bienvenido a Santiago, que lo disfrute, que la pase muy bien y nos encontramos en el autódromo sábado o domingo, ya veremos, ¿eh? Muy amable. Bárbaro, descontado que la voy a pasar muy bien como siempre, Santiago. Es una... Termas y Santiago en general es muy hospitalario. Tengo Sí. amigos de muchísimos años acá, así que la paso muy bien. Bueno, el abrazo enorme, Heriberto, que tenga una buena estada, ¿eh? Le agradezco estos minutos, muy amable, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. quería, por la verdad es histórico, es un hombre que a lo mejor todavía no se lo ha valorado en su verdadera dimensión. Bueno, va a estar en el circuito de Termas de Riondo, va a estar frente al museo, a donde se van a exhibir las dos joyas que en algún momento maravillaron al mundo. Y cuando digo maravillaron al mundo es verdad. Heriberto Pronello fue el que inició el camino para el denominado efecto suelo, que hoy está más experimentado, está más orientado hacia la Fórmula 1, pero lo utilizan todos. Y eso que decía Heriberto Pronello, que en algún momento se medía la altura con una madera, en un momento también, cuando comenzó el efecto suelo, las polleritas de Colin Chapman y todo lo demás, se medía la altura del Fórmula 1 con una simple madera. Es decir, que todo eso comenzó en la Argentina y comenzó con este hombre que acabamos de escuchar, por eso quería hacer esta nota, ¿eh?